El día 89 de mi contrato, Irene cerró la sala de reuniones, bajó la persiana de cristal y me quitó el bolígrafo de la mano. Tenía la cara tan pálida que pensé que alguien había sufrido un accidente en la fábrica. Entonces, señaló el informe que debía firmar al día siguiente y susurró que, si lo hacía, mi carrera terminaría antes del viernes. Me llamo Álvaro Mena, tengo 31 años y soy ingeniero industrial, especializado en sistemas hidráulicos. 3 meses antes había entrado en Norvatec Elevación, una empresa de Zaragoza que fabricaba plataformas para talleres, almacenes y líneas de montaje. El contrato era temporal, con una revisión al cumplir 90 días, y mi jefe repetía que la renovación estaba prácticamente asegurada. Hasta aquella tarde yo le había creído. Irene Robles tenía 36 años y trabajaba en administración técnica, justo frente a mi mesa, detrás de una montaña de carpetas azules. Apenas hablábamos fuera de lo necesario, aunque siempre me avisaba si faltaba una factura, una referencia o algún certificado de materiales. Aquella vez abrió su portátil, giró la pantalla hacia mí y mostró una hoja de cálculo escondida dentro de una carpeta llamada Inventario Antiguo. Había 11 nombres, 11 fechas de contratación y 11 despidos marcados exactamente 90 días después. Todos habían ocupado mi puesto, y cada uno había firmado un informe de conformidad durante su última semana. Irene movió el cursor hasta la última fila, donde ya aparecía mi nombre junto a una casilla vacía. La fecha de despido era pasado mañana. Le pregunté si aquello era una broma, y ella respondió abriendo otra carpeta con copias de documentos internos. Cada expediente seguía el mismo patrón. Un lote presentaba fallos, el responsable temporal aprobaba la salida y la empresa rescindía su contrato antes de que llegara la reclamación. Luego, Norvatec entregaba al cliente el nombre del ingeniero despedido y afirmaba que había actuado sin autorización. Según Irene, el sistema llevaba 4 años funcionando. Los responsables cambiaban, los clientes aceptaban descuentos confidenciales y la dirección protegía su reputación culpando a empleados que ya no podían acceder a correos ni archivos. Ella lo sabía porque había preparado 9 de aquellas cartas de despido. No supe qué me asustó más, si la lista o la naturalidad con que lo contó. El informe que debía firmar correspondía a 24 plataformas hidráulicas destinadas a una planta de componentes en Bélgica. Durante las pruebas, 3 unidades habían perdido presión, una descendió 9 centímetros sin recibir ninguna orden, y otra activó el sensor de sobrecarga con la plataforma vacía. Yo había rechazado el lote 2 días antes. Héctor Navas, director de operaciones, me respondió que los valores estaban dentro del margen comercial y ordenó repetir las mediciones con el aceite caliente. Esa segunda prueba parecía correcta, aunque los archivos originales habían desaparecido del servidor esa misma mañana. Irene me explicó que Héctor esperaba mi firma a las 8:30, antes de que llegaran los camiones. A cambio, anunciaría mi contrato indefinido durante la reunión semanal, delante de los jefes de sección. Si me negaba, ya tenían preparada una evaluación negativa que me describía como conflictivo, lento y poco fiable. Aquello no era una renovación. Era el precio de mi firma. Le pregunté por qué me lo contaba justo entonces, tras observar en silencio a los 11 anteriores. Irene cerró el portátil, respiró varias veces y sacó de su bolso una fotografía doblada. En ella aparecía junto a un hombre joven que vestía el mismo polo gris que yo llevaba, con el logotipo de Norvatec bordado sobre el pecho. Se llamaba Darío Robles y era su hermano menor. Había ocupado mi puesto 2 años antes, hasta que una plataforma defectuosa bloqueó durante horas la línea de producción de un cliente portugués. Norvatec lo culpó. La denuncia profesional le impidió encontrar trabajo durante meses y terminó marchándose a Irlanda sin hablar con nadie de la familia. Irene había prometido ayudarlo a limpiar su nombre, pero la empresa le ofreció un contrato fijo y el pago de varias deudas a cambio de guardar silencio. Ella aceptó porque cuidaba sola de su madre, que necesitaba adaptar el baño de casa y no podía esperar otro préstamo. Desde entonces había reunido copias, fechas y números de serie, sin atreverse a utilizarlos. Hasta que vio mi nombre en la fila 12. Le dije que necesitábamos sacar los archivos del edificio antes de que alguien descubriera aquella carpeta. Irene negó con la cabeza, ya que copiar documentación confidencial desde su cuenta activaría una alerta automática. En cambio, podía imprimir los registros de acceso porque su usuario tenía permiso para preparar auditorías internas. Nos separamos durante 20 minutos y regresamos a la sala como si hubiéramos terminado una reunión rutinaria. Yo fui al laboratorio,
Fotografié las pantallas de las máquinas de ensayo y anoté los números de serie en una libreta de mantenimiento. Irene imprimió 43 páginas, las mezcló entre albaranes corrientes y las guardó dentro de una caja de sobres. Antes de salir, acordamos algo sencillo. Yo no firmaría y ella entregaría las pruebas si intentaban despedirme. No queríamos comportarnos como héroes ni derribar una empresa. Solo necesitábamos impedir que aquel lote saliera con mi nombre. Sin embargo, ambos sabíamos que, en cuanto rechazara el informe, nuestra promesa sería puesta a prueba. A las 7:50 de la mañana siguiente, Héctor ya esperaba junto a mi escritorio con una carpeta negra. Sonreía demasiado, como si la decisión estuviera tomada desde hacía días, y colocó delante de mí una oferta de contrato indefinido. El sueldo subía 4.000 euros anuales y llevaba una nota manuscrita. Válido tras cierre satisfactorio del lote B417. No mencionó el informe hasta que firmé la recepción de la oferta. Luego señaló mi ordenador y dijo que solamente faltaba aprobar el control final, una formalidad de 30 segundos. Yo abrí el sistema, seleccioné las 5 unidades problemáticas y marqué el lote como no conforme. La sonrisa desapareció. Héctor cerró la puerta del despacho y me preguntó si comprendía el daño que podía causar un retraso de 2 días. Respondí que entendía mejor el daño de enviar maquinaria que descendía sola. Él afirmó que el fallo provenía de una calibración incorrecta realizada bajo mi supervisión y añadió que la empresa debía protegerse de mis errores. Entonces empujó hacia mí una hoja ya redactada. Era una declaración donde yo reconocía haber utilizado parámetros equivocados durante las pruebas iniciales, lo cual explicaba las anomalías sin comprometer el diseño. Si la firmaba, conservaría el puesto y el envío saldría aquella mañana. Rompí la hoja por la mitad. Héctor no levantó la voz, lo cual resultó más inquietante. Recogió los pedazos, llamó a recursos humanos y pidió que prepararan mi salida por insubordinación grave. Después me ordenó entregar el portátil, el teléfono y la tarjeta de acceso antes de las 10. Regresé a mi mesa y encontré a Irene mirando fijamente su pantalla. Le conté lo ocurrido sin acercarme demasiado, mientras fingía ordenar mis cajones. Ella asintió, se levantó con la caja de sobres y caminó hacia la impresora, donde la esperaba la responsable de recursos humanos. Durante unos segundos pensé que iba a cumplir nuestra promesa. En lugar de eso, entregó la caja y dijo que contenía documentos que yo había intentado sacar de la empresa. La responsable me observó como si acabara de sorprenderme robando, mientras Héctor aparecía al fondo del pasillo con una expresión satisfecha. Irene me había traicionado. Me llevaron a una sala pequeña y vaciaron mi mochila sobre la mesa. Encontraron mi libreta, aunque no las fotografías del laboratorio, que ya se habían sincronizado con mi cuenta personal. Héctor aseguró que denunciarían la sustracción de información si contactaba con el cliente, con algún antiguo empleado o con la prensa. Después, colocó una carta de despido delante de mí. La fecha figuraba impresa desde hacía 3 días y el motivo ocupaba casi una página, incluyendo retrasos que nunca habían ocurrido. Debajo aparecía una cláusula. La empresa renunciaría a denunciarme si aceptaba mantener confidencialidad absoluta. Firmé únicamente la recepción y escribí a mano que no aceptaba los hechos. La responsable intentó quitarme el documento, aunque guardé mi copia antes de que pudiera reaccionar. Héctor abrió la puerta y señaló la salida, convencido de que todo había terminado. Al cruzar el aparcamiento, escuché pasos detrás de mí. Irene me alcanzó junto a la verja, me entregó una llave pequeña y dijo que la caja entregada contenía papeles sin importancia. Los registros reales estaban dentro de la taquilla 38 del vestuario femenino, cuya cerradura llevaba meses registrada como averiada. Su traición había sido una actuación. Irene necesitaba que Héctor creyera que seguía de su lado, pues solo así conservaría el acceso durante unas horas más. Mientras me registraban, había enviado desde la cuenta general una convocatoria de auditoría al organismo certificador que revisaba los productos de Norvatec. También había comunicado una posible falsificación de pruebas, incluyendo los números de serie del lote belga. Yo quería volver por los documentos, pero mi tarjeta estaba anulada. Irene entró de nuevo, fingió que había olvidado el bolso y salió 10 minutos después con una bolsa de deporte. Nos reunimos en una cafetería cercana, donde extendimos los registros sobre una mesa pegajosa mientras llamábamos al organismo certificador. La inspectora que atendió pidió pruebas inmediatas, no explicaciones. Le enviamos las fotografías, los registros de acceso y la lista de empleados despedidos.
Al revisar los metadatos, encontró algo que ninguno de nosotros había visto. Mi firma digital constaba en el informe definitivo desde las 7:12. A esa hora, yo aún conducía hacia la fábrica. El certificado se había utilizado desde el ordenador de Héctor, según el registro interno que Irene imprimió. Mi contraseña no bastaba para firmar, pues también hacía falta un archivo digital almacenado en una memoria segura. Recordé que, durante mi primera semana, Recursos Humanos había instalado ese archivo en mi portátil para facilitar trámites. Nunca lo habían eliminado del servidor compartido. Cada ingeniero temporal creía controlar su certificado, mientras la dirección conservaba una copia capaz de firmar en su nombre. El lote podía salir incluso sin mi aprobación, y el despido serviría para presentar la firma falsificada como una decisión mía. Llamé al cliente belga desde mi móvil. El responsable de compras tardó menos de un minuto en localizar el expediente y confirmó que acababan de recibir el certificado firmado. Le expliqué que la firma había sido utilizada sin mi permiso y le envié el registro de acceso. Los camiones ya estaban cargados. A través del teléfono escuché cómo daba una orden en francés y luego hablaba con alguien en inglés. Finalmente me dijo que cancelaría la recepción y avisaría al transportista para detener la salida. También enviaría una reclamación formal a Norvatec, mencionando que el propio firmante había denunciado una posible falsificación. 5 minutos más tarde, Irene recibió una llamada de Héctor. Puso el altavoz sobre la mesa y él exigió que regresara con los documentos, prometiendo mantener su contrato si afirmaba que yo los había manipulado. Además, ofreció pagar el resto de las obras de casa de su madre. Irene miró la fotografía de su hermano, que todavía llevaba dentro de la cartera. Respondió que ya había vendido una vez su silencio y que el precio había sido demasiado alto. Héctor la despidió durante aquella misma llamada y le aseguró que nunca volvería a trabajar en el sector. Ella colgó y envió las pruebas. 2 semanas más tarde, Irene y yo acudimos a una reunión con la inspectora y los representantes legales de la empresa. Héctor entró acompañado por 2 abogados, dejó una carpeta sobre la mesa y sostuvo que todo era una conspiración de empleados resentidos. La inspectora conectó un portátil al proyector y abrió los registros de firmas. Primero apareció mi certificado utilizado desde su ordenador. Luego mostró el de Darío, el hermano de Irene, y después los de otros 7 ingenieros despedidos. Todos habían firmado desde la misma dirección interna, casi siempre antes de llegar al trabajo o después de entregar sus equipos. Héctor dejó de hablar. La empresa intentó ofrecernos una indemnización a cambio de retirar nuestras declaraciones. Irene pidió que corrigieran el expediente de su hermano y notificaran por escrito a cada cliente afectado. Yo exigí la anulación de mi despido y un documento donde constara que nunca aprobé el lote B417. Los abogados solicitaron un receso, aunque la inspectora respondió que aquella reunión no era una negociación privada. Delante de nosotros, ordenó bloquear la certificación de los lotes pendientes hasta completar una revisión externa. También indicó que las firmas digitales serían remitidas a la autoridad competente. Meses más tarde, Darío regresó desde Irlanda para acompañar a Irene a otra audiencia. Cuando entró en la sala, ella se levantó sin saber si abrazarlo o pedirle perdón. Él miró los documentos que limpiaban su expediente. La abrazó primero y le dijo que había tardado 2 años, pero había cumplido su promesa. Yo no volví a Norvatec. Encontré trabajo en una empresa más pequeña, donde las pruebas se guardaban con copias automáticas y cada firma necesitaba una llave física personal. Durante mi primera auditoría, el director me preguntó por qué revisaba 3 veces el historial de acceso. Le respondí que mi contrato anterior había durado 89 días. 11 personas habían ocupado aquel puesto antes que yo, y todas perdieron su nombre en el momento de firmar. Yo fui el número 12, aunque también fui el primero que salió de allí conservando el suyo.